Hola, ¿cómo están? Gracias por permitirme entrar a sus casas un miércoles más. Gracias porque estás apartando este tiempo para poder compartir con nosotros. Si estás conectado en YouTube o en Facebook, mándanos un mensajito. Queremos saber que estás ahí. Y quiero darles las gracias también a los chicos que se encargan de hacer que todo esto pase, a Eric y a Andrés. Gracias por todo el tiempo que apartan para poder hacer las invitaciones. A Andrés por editar los videos y por ponernos cara bonita y por también ayudarnos con los versículos. Hoy vamos a ir a la Biblia, entonces quiero que me acompañes a Primera de Reyes. Y si nunca has pasado por Primera de Reyes, está después de Segunda de Samuel. Y te vas a dar cuenta que en el capítulo 17 empezamos a hablar de Elías. Elías fue un profeta de Dios que hizo grandes cosas. Y hoy vamos a hablar de lo que Elías y la viuda de Sarepta compartieron en este capítulo, ¿sí? Y te digo que lo compartieron porque los dos tenían una necesidad. Elías en el capítulo 17, si te das cuenta, empieza ese capítulo diciendo quién era él y dice que Elías, el profeta, se acercó al rey Acab, que era el rey de ese tiempo, y le dice: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Elías sabía que el Señor estaba con él. Elías sabía que él tenía poder. Y hay algo que me impresiona, y es que Elías no se movía sin que Dios le diera dirección. Entonces más adelante vemos que dice: y vino a Elías palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Esto está mucho antes de lo de la viuda que nosotros vamos a leer, pero quería compartirte esto para que tú tengas un poco de, para que todos podamos tener un poco de contexto de quién era Elías y el poder que el Señor le había dado a él y la forma en la que Dios le daba instrucciones a Elías, ¿verdad? Instrucciones claras y directas de qué era lo que él tenía que hacer. Y cuando empieza el capítulo, vemos que Elías le está diciendo al rey que no va a haber lluvia hasta que él hable. Pero más adelante el Señor manda a Elías a que él se esconda y lo manda a un arroyo. Pero luego viene y el Señor le dice, vino después, esto ya está en el 8, vino después a él palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí a que te sustente. El Señor había mandado a una viuda ahí a que lo sustentara a este hombre que tenía tanto poder. Muchas veces creemos que tener el poder de Dios hace que no tengamos una necesidad, pero si tú te das cuenta acá, Elías tenía una necesidad y el Señor la estaba cubriendo a través de una viuda. Y él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirlo, la llamó y le dijo: te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Elías tenía hambre. Y entonces viene y le da instrucción a esta viuda y le dice que le traiga un vaso de agua y que también le traiga un pan. En ese tiempo estamos hablando que había una sequía que él había declarado, no era que hubiera una abundancia. Y estamos hablando de una viuda que también más adelante vamos a ver que se encuentra en necesidad. Entonces la viuda le respondió, voy en el versículo 11. Y voy a empezar el 12. Pero ella le respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo. Miren lo que sigue, qué grueso. Para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Esta era una viuda que ya había perdido la esperanza. Era una viuda que ya había preparado todo para morir. Y no solo ella, sino también su hijo. ¿Cuántas veces perdemos la esperanza y enterramos los sueños que Dios nos ha dado? O las promesas que el Señor nos ha dado.
Esta viuda tenía un propósito en la vida de Elías y Elías está a punto de cambiarle la vida a esta mujer. Pero ella ya había cambiado el plan. El plan de Dios es perfecto, pero el plan de la viuda era comer y morirse. No solo ella, sino su hijo también. Y esto es lo que yo quiero que veamos en este capítulo. Que muchas veces nuestras decisiones y nuestras decepciones pueden llevarse no solo nuestra vida, sino la vida de nuestras generaciones. Y eso es muy importante. Y entonces Elías le dijo en el versículo 13, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. El Señor estaba listo para cubrir la necesidad de Elías y la necesidad de esta viuda. Él estaba listo para suplir más allá de lo que ellos podían imaginarse. Y entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Esto está en la Biblia, en el versículo 15. Y ella, él y la casa de ella, esto incluye al hijo que ella ya había dado por muerto, lo incluye en este versículo y dice, y la casa de ella comieron por muchos días. Si esta viuda no hubiera sido obediente a la palabra que le estaba dando el profeta y le hubiera dicho, no te voy a dar ni agua ni te voy a dar mi comida porque es lo último que tengo, esta viuda no se hubiera enterado de la siguiente parte de la historia. Cuando el Señor te pida algo, no te perdas lo que sigue. Porque si tú confías en Él y le entregas lo que Él te está pidiendo, Él va a hacer que sobreabunde. Y no solo estoy hablando de lo económico cuando el Señor te dice que bendigas a alguien, cuando haces una ofrenda, cuando haces una siembra, sino te estoy hablando de lo espiritual, cuando tú apartas tiempo para Él porque el Señor te lo pide. Te estoy hablando de esas relaciones que el Señor te ha pedido que sanes. Y has estado reservándote y diciendo, lo voy a hacer, pero más adelante. No te perdas la siguiente parte de la historia. Dios te quiere bendecir y te quiere bendecir de una manera impresionante, de tal manera que lo sobrenatural toque tu vida y la vida de quienes te rodean. Porque esta mujer no recibió un milagro solo para ella. Ella recibió un milagro para ella y para su casa. Y quiero que vayamos a el versículo 16. Dice, la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó. El aceite de la vasija tampoco se agotó, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. La boca de Elías tenía poder porque cuando él hablaba, no hablaba para él mismo. Él hablaba en el nombre del Señor y hablaba lo que Dios le estaba diciendo. Y esto es súper importante porque no era el plan de Elías, era el plan de Dios cumpliéndose en la vida de esta viuda y en la vida del profeta. Y este profeta, si ustedes van a leer capítulos después, pasa un montón de situaciones. Pero acá viene una situación y yo creo que yo nunca había pasado del milagro a lo que viene después, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo Elías llega a la vida de esta mujer, ella tiene una necesidad, Elías tiene la bendición y él hace un milagro y el Señor se encarga de proveer alimento para esa casa, literalmente para todos los que estaban ahí, y lo hace y le da una promesa de que va a ser hasta el día que caiga lluvia. Eso significa que el Señor ya había provisto aún más allá de lo que ellos conocían. Porque en ese momento no sabían cuándo era que iba a llover, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 17, aquí viene una parte de la historia que no nos podemos perder. Pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa. Y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Eso significa que este niño o que este hijo de esta mujer murió. Miren cómo todo empezó en milagros, pero de repente llegamos a una parte de la historia en la que no se puede entender. Porque alguien a quien el Señor le había mandado
a alimentar literalmente un profeta para que él viviera, muere después. Y dice acá, y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Miren cómo cambia la historia, porque después de que esta mujer recibió un milagro, y eso lo vemos en el versículo 13 o 15, donde ella vio que el milagro se había cumplido. En el versículo 17, esta mujer le está alegando al profeta que Dios le había mandado. Y yo me identifico tanto con esta mujer. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero muchas veces es bien fácil creer cuando estamos en bendición y cuando estamos en abundancia. Cuando el Señor viene y nos da una palabra y nosotros podemos ver inmediatamente el resultado de esa palabra cumplirse en nuestra vida y podemos abrazar esa promesa. Y dice que esta mujer comía de esa vasija que no escaseó la harina y no escaseó el aceite. O sea, ella había visto el milagro y literalmente en el momento en el que las cosas se ponen difíciles, lo primero que hace es alegarle al profeta que le había llevado este alimento. Y si nosotros regresamos al versículo en donde Elías y esta mujer se conocen, esta mujer ya había dado por muerto a su hijo, porque en su mente ellos solo se iban a alimentar con lo último que tenían y se iban a dejar morir. Pero vemos cómo el Señor le da vida y luego en esta parte, cuando las cosas se ponen difíciles, esta mujer se aleja de lo que había visto y pone su mirada en lo que ahora le faltaba. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuántas veces hemos hecho esto? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado más allá de lo que nos podemos imaginar? Pero en el momento en el que las cosas se ponen difíciles, lo primero que hacemos es decirle: Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿para qué metiste tus manos? Señor, ¿para qué te estoy sirviendo? Y te hablo de mí porque yo creo que muchas veces he estado ahí y no sé si tú has estado en ese lugar. Pero como hijos de Dios pasamos por estos momentos y pareciera que es como una montaña rusa, ¿verdad? O sea, porque venís y vamos para arriba y entonces recibís un montón de promesas y de repente, ¡pum!, te encontrás con una situación difícil que te bloquea la fe y te hace preguntarle al Señor ¿para qué? O ¿por qué estás pasando por eso? Y dice acá que Elías le dijo: dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama y clamó al Señor. Elías clamó al Señor. Elías tampoco entendía lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en lugar de quejarse, Elías vino y clamó al Señor y le dice: oh Señor, Dios mío, has traído mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Él está haciendo una pregunta, ¿sí? Y entonces empezó a rogar. Y dice en el versículo 22, el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. El Señor no escuchó la queja de la viuda, pero sí escuchó el clamor del profeta. Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, debemos aprender a clamar y no a quejarnos. Porque quejarnos es lo más fácil. Mirar para atrás es lo más fácil. Regresar a las cosas que hacíamos antes es lo más fácil. Pero si lo haces, te vas a perder la siguiente parte de la historia con Dios. Y yo te aseguro que lo que el Señor ha escrito para tu vida es mucho mejor que lo que tú tenías antes. Y dice acá que el niño vivió. Y miren qué grueso lo que viene. Viene Elías y le da al niño a su mamá. Y le dice: mira, tu hijo vive. Y este versículo que viene en el 24 me marcó muchísimo porque dice: entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Esta misma mujer que había visto cómo salía harina y aceite de una tinaja o de 2 tinajas, hasta que vio que estaba perdiendo lo que más amaba, aprendió a creer. No lleguemos nosotros a ese punto en el que tenemos que perder algo muy valioso para nosotros
para creer que la palabra de Dios está viva sobre nosotros. Dice acá, ahora conozco que tú eres el hombre de Dios. Estamos al final de la historia de esta mujer y ella creyó hasta el final. Qué alegre que creyó. Y qué bueno que no se perdió su historia con Jesús, su historia con Dios, su historia con Elías. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué tenés que dejar atrás para poder escribir tu historia con Dios? Para que Jesús entre a tu vida y cambie las circunstancias. Me encantaría decirte que servirle al Señor es lo más fácil que hay, pero no lo es. Muchas veces nos encontramos en esa montaña rusa en la que vamos para arriba y luego para abajo, y nos encontramos en esos momentos en los que le queremos preguntar al Señor ¿por qué? Pero hoy quiero invitarte a que le sigas creyendo a Dios y a que en lugar de quejarnos, aprendamos a clamar con fe. Está bien si tienes preguntas. Elías le preguntó ¿por qué? Y el Señor le respondió. Así que si tú tienes dudas de por qué, anda y ve con Dios, pero clama para que Él responda a tus dudas y te permita escribir una historia con Él. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Y quiero que nos quedemos con una cosa de todo lo que hemos compartido hoy. ¿Sí? Si te puedes quedar con algo hoy de este tiempo, quiero que te quedes con esto. El Señor suplió la necesidad de esta mujer a través de alguien que también tenía una necesidad. Nunca sabes quién es el que va a enviar Dios a tu vida para suplir tu necesidad. Así que mantengamos un corazón sano, lleno de fe, que nadie nos quite la esperanza de que el que empezó la buena obra la va a terminar. Te amamos, te bendecimos y esperamos que estés súper bien y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por compartir con nosotros a través del canal de El Grupo. Si te gustaría recibir el mejor regalo que es la eternidad con Dios, es tan sencillo como hacerlo a través de una oración. Si fuera así, por favor ponte en contacto a través de nuestras 2 redes sociales de Facebook o de Instagram y va a ser para nosotros un gusto apoyarte. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para que todas las semanas puedas recibir una palabra de parte de Dios y ser de bendición para tu vida. Si te gustaría hacer alguna petición de forma anónima, puedes escribirnos a nuestro sitio web. Todos los links y los enlaces de nuestras páginas van a estar enlistados en la descripción de este video y para nosotros va a ser un gusto enorme compartir con ustedes todas las semanas. Nos vemos el próximo miércoles.